La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cayali, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A esta red Sodomco se une otra red de radios amigas como en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Emetagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y todas las plataformas móviles. Estamos en el Facebook, señal en vivo de Radio Santa Rosa, Facebook, señal en vivo de Radio Quillabamba, en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y en la cuenta de Twitter, para servirlos a ustedes. Bien, son las 8:03 aquí. Vamos a saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Yo siempre los saludo desde Lima, pero en esta oportunidad no. Y durante algunos días voy a estar en Florida, en los Estados Unidos, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Aquí con un calor brutal, imagínense, julio es la estación de verano en el hemisferio norte, así que estamos aquí para transmitir lo que sucede allá, pero muy informados de lo que está ocurriendo, por supuesto. En mi caso les contaré que he leído con mucha alegría que 216,000 peruanos se han vacunado este fin de semana, lo cual es una gran noticia. No solo por el hecho de que ya logramos vacunar con 2 dosis al 12% de la población, sino que con la cantidad de gente que ya recibió su primera dosis, creo que va a ser muy fácil llegar al 20% de la población, lo cual marca un hito muy importante para la vacunación peruana, porque empezando muy de atrás, muy lento y muy lejos, pues se ha hecho un magnífico trabajo, sobre todo en el último mes. Abel hoy día recibe su segunda dosis. A mí me tocaba recibir mi segunda dosis el sábado, pero tenía que volar a los Estados Unidos. Y había dos posibilidades: o postergábamos la segunda dosis hasta mi regreso, lo cual es posible, no pasa nada, por si acaso si usted se demora unos días más, o me vacunaba acá. Y quería contarles a los peruanos que están en el Perú y en el mundo entero, que es impresionante lo que han hecho los americanos con la recepción de turistas para vacunación. Realmente, si uno lo ve, es una jugada que tiene varios componentes, ¿no es cierto? Sin dudar el humanitario, pero también el político y el comercial. Uno se baja del avión, yo venía con escala en Panamá, así que venía en un avión con muchos panameños y seguramente gente de otras nacionalidades también que había hecho escala ahí, además de peruanos, e inmediatamente después de pasar migraciones, pero inmediatamente hay un cartel que te conduce a la zona de vacunación, es decir, entre que recoges la maleta y pides el taxi. O sea, en el camino, arrastrando tu maleta, te dice, por aquí, por favor. Los que son más habilidosos y tienen un buen celular, bajan un app que escanean un código, inmediatamente se inscriben. Yo logré hacerlo, pero los que estaban conmigo no, así que inmediatamente unas personas muy serviciales te ayudan a inscribirte. Yo ni siquiera he tenido que mostrar mi pasaporte. Simplemente mi nombre, mi edad, de dónde vengo. Yo dije que era segunda dosis, ¿no es cierto? Y ofrecían Johnson & Johnson, los que querían una sola dosis, que para viajeros frecuentes es en realidad ideal, y Pfizer,
para los que necesitaban la primera o la segunda dosis. Y he visto gente que venía de paso, o sea, me encontraba ahí, porque luego de vacunarte te hacían pasar 15 minutos a una sala, digamos, de reposo, y gente que venía 3 o 4 días a los Estados Unidos y se ponía Johnson y Johnson y se regresaba a su país de origen. ¿Por qué hacen esto los norteamericanos? ¿Por qué tan buena gente? Finalmente es un programa federal. Me explicaban que hay varias razones, como decía. La primera es la humanitaria. Estados Unidos acumuló muchísimas vacunas, tantas que está regalándole al mundo vacunas. Ya han llegado 2 millones de dosis al Perú y no somos el único país. Han llegado muchos otros, ya están distribuyéndose en muchos otros países. Había 500 millones de dosis para distribuir. Y la segunda es que yo estoy en Florida, un estado receptor de turismo que vive del turismo y que no puede darse el lujo de perder por mucho tiempo la masa de turistas que viene acá. Yo pensaba en el Perú, en lo importante que sería, una vez que terminemos, ¿no es cierto?, con los peruanos, así como hicieron acá, una vez que terminemos con todos los peruanos, ofrecer a los visitantes que van al Perú una vacuna como Johnson y Johnson, no solamente por su propio bienestar, sino por el bienestar de los que estamos ahí, en el Perú. Es decir, al yo tener 2 dosis en este momento y pasados unos días, yo ya no represento una amenaza a la salud de otras personas en la misma localidad en la que yo estoy. Con lo cual es, desde el punto de vista conveniente, comercial, muy conveniente para esta misma comunidad. Entonces, se mezclan varios factores. Al principio, cuando en febrero y marzo algunos peruanos se comenzaron a vacunar en los Estados Unidos, se levantó la bandera de que esto tal vez podría ser ilegal. El antecedente de que una atención de salud en cualquier lugar del mundo, cuando es necesaria, se tiene que prestar, no importa la nacionalidad, fue la primera bandera que se levantó, ¿no? Pero inmediatamente después de algunas conversaciones, idas y venidas con la Embajada de Estados Unidos, en fin, finalmente se aclaró que cualquiera que llegaba a un puerto norteamericano donde se ofrecía la vacuna, pues se hacía. Y para los demás, contarles que el sistema de distribución acá ha sido muy eficaz, a pesar de que, sí, bueno, teníamos un ruido, ya se fue, a pesar de que no es muy popular. Eso es impresionante. Hay condados en Estados Unidos que tienen una vacunación apenas encima del 50%, teniendo todas las posibilidades, pero todas las posibilidades para vacunarse. Acá uno saca una cita por una app y te vacunas, o una página web, y te vacunas en una farmacia o te vacunas en un supermercado. Es lo más sencillo que hay. Imagínese usted que tenga que ir a hacer sus compras al mercado y que en la puerta digan, pase señora, vacúnese. Más o menos así. Así de simple. Todas las farmacias, Abel, todas las farmacias ofrecen vacunas gratuitas, porque es un programa federal. No te piden tu nacionalidad, simplemente lo que quieren es que te vacunen. Y aún así, para el 4 de julio, Estados Unidos llegó a vacunar el 67% de su población. Querían vacunar al 70%, tal vez este mes lo logren, o ya lo lograron en estos días, no tengo la cifra exacta, pero qué diferencia de la alegría de la gente que se vacunaba conmigo en el aeropuerto. Es una cosa, igual la sensación que tuve en Lima cuando me puse la primera dosis, ¿no? La sensación de alivio, de por fin voy a poder volver a mi vida normal, no voy a contagiar a nadie, tampoco me voy a contagiar yo, o si me contagio finalmente no voy a morir. Eso es una sensación muy, muy valiosa. A veces en las sociedades donde hay mucha abundancia no se valora, ¿no? Yo cuando estudié acá hace muchísimos años les decía a mis colegas, dan muchas cosas por sentado, ¿no? La libertad se da por sentado, la salud se da por sentado, y no hay que dar las cosas por sentado. En una democracia siempre hay que estar peleando por los derechos. Y regresando a nuestras elecciones, Abel, María, lunes, perdón. antes de volver a nuestras elecciones que ahorita nos preocupan bastante, no hemos hecho las menciones de nuestros
a Uy, usted, perdón, señora. perdón, Así que perdón. vamos a, Tienes toda la vamos a razón. El viaje y el cambio de hora. el Aquí es cambio de una hora más, así que son para mí acá las son 9 8 y y 11 de 11. la mañana, para ustedes las 8 y 11 de la mañana. Así que vamos con nuestras menciones. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turvocacionalpuc.edu.pe. Que hoy día, hay que decirlo, la PUC ha hecho un lanzamiento muy bonito, una campaña de modernización del logo de la PUC, que creo que les ha quedado muy bien, así que mírenlo en todas sus redes sociales. Hoy también, por supuesto, tenemos con nosotros todas las obras de las religiosas de Santo Domingo. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel. La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Y finalmente vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en Luz y Verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación y las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, una cosa final antes de terminar el tema de las vacunas. Si usted se ha vacunado fuera del Perú, tiene que ayudar. Lo único que se le pide es entrar a una app que es Pongo el Hombro, la misma que usamos para revisar si estamos o no en la lista, digamos, de los que nos tenemos que vacunar. Entre y coloque sus datos y diga dónde se vacunó. Le van a pedir el número del lote de la vacuna, sale en el papelito que le dan, no hay ningún problema. El número del lote de la vacuna, el tipo de vacuna, si es la primera dosis, las dos dosis, una sola dosis, eso todo lo tiene que poner ahí, y ya está. ¿Por qué es útil? El ministro Ugarte nos lo dijo la semana pasada, ya más de 20.000 peruanos se han inscrito ahí, pero probablemente sean muchos más. Si usted tiene un DNI en el Perú, aun cuando sea residente mucho tiempo en el extranjero, usted también está considerado para ser vacunado en el Perú. Entonces, por favor, inscríbase. ¿Por qué? Porque eso permite liberar vacunas. ¿Se da cuenta? O sea, si todos los que tienen DNI en el Perú, no DNI con residencia en el extranjero, sino DNI con residencia en el Perú, y viven en el extranjero porque se mudaron, porque nunca cambiaron la dirección del DNI o lo que fuera, pues es la oportunidad de ayudar. ¿Ya se vacunaron? Perfecto, colóquelo. No importa la edad que tenga, colóquelo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos liberar tal vez 100.000, 200.000 vacunas o muchas más que están consideradas todavía en el programa de vacunación, y eso ayuda a
poder vacunar a otros más rápido en el Perú. Al final de lo que se trata es que el 70% de la humanidad esté vacunada. No los peruanos, los chilenos, los españoles, los norteamericanos, no, que la humanidad esté vacunada en un 70%. Estamos lejos de esa meta, pero esa es la meta final que yo espero se pueda alcanzar el próximo año. ¿Para qué? Para que la enfermedad deje de tener circulación comunitaria y las variantes más letales no continúen reproduciéndose. Cada vez que el virus se duplica, se triplica, se cuadruplica, puede producir una variante más letal. Si paramos esa reproducción con la vacunación, no vamos a llegar a las variantes más letales. También se multiplican otras variantes no letales, pero no vamos a llegar a esas variantes más letales. Entonces, muy importante anotarse en el registro en el Perú. Yo ya lo hice el sábado perfectamente, ningún problema. Se hace en un ratito. Les digo, no, la aplicación es lo más amable que hay. Yo que soy muy torpe digitalmente, lo hice en segundos, así que de verdad no hay excusa para no entrar y finalmente anunciarle al Estado que usted ya se vacunó. Si se pierde, ponga en Google, pongo el hombro, vacunados en el extranjero. Y al toque le sale. No hay mucha forma de perderse. Y bueno, regresando a nuestras elecciones, Abel, 19 de julio y no tenemos presidente. Empezamos la semana anterior a la semana de fiestas patrias sin presidente de la República. Bueno, creo que el bicentenario nos muestra tal como somos, ¿no? Impuntuales, desordenados e irresponsables. Y esto es, tal vez, no se entienda así ahora, pero es una culpa colectiva, ¿no? Aunque, claro, los perdedores han hecho mucho para que esto suceda. El 24 tal vez se proclame al presidente de la República. Digo tal vez porque eso es lo que se estima por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ni siquiera hay una fecha fija. Yo espero que no esperen hasta la próxima semana, ¿no? O sea, que proclamen al presidente el próximo lunes ya sería francamente demasiado, ¿no? Hay muchos que han señalado, a estas alturas ya sabíamos los nombres de los gabinetes anteriores. Claro, por supuesto, los gabinetes de inicio de Toledo, de Humala, de Alan García, de Kuczynski, al 19 de julio ya los conocíamos, por lo menos conocíamos a los primeros ministros. Bueno, ahora es imposible porque, permítame aclarar que al 19 de julio todos esos presidentes ya llevaban 3 semanas de proclamados, o por lo menos 2 semanas de proclamados. Esto es muy grave para la democracia, hace daño. Hace daño porque alimenta estas hipótesis del fraude, alimenta este estado de inestabilidad, alimenta la angustia, los miedos de muchos peruanos que por alguna razón creen que la presidencia de Pedro Castillo puede ser un golpe durísimo a la economía del Perú. Entonces, si es así, tenemos que comenzar a mirar nuestro sistema electoral, que es muy garantista, hay que decirlo, es muy garantista, para ver qué reformas a futuro se tienen que hacer para que no nos quedemos, ¿no es cierto?, con un presidente electo en la puerta de la proclamación que se dilata y dilata y dilata. Cruz Silva, ustedes la conocen, ha sido nuestra invitada muchas veces, coordinadora de prensa de varias investigaciones periodísticas y jurídicas del Instituto de Defensa Legal, advertía ayer un tuit de una persona que afirmaba que hoy día se iban a introducir 1.500 o 2.000 acciones de amparo en todo el Perú. Ya la acción de amparo de Jenny Vilcatoma ha sido declarada improcedente. Obviamente es improcedente, pues por donde lo miren, no tiene ningún sentido. Pero si tú emites 2.000 acciones de amparo, lo que estás haciendo es generar una carga procesal brutal sobre el sistema de justicia que, claro, no puede detener la proclamación. Ojo, no hay forma de detenerla, pero generas la suficiente bulla como para que cientos de jueces en todo el Perú tengan que resolver esto. Improcedente, improcedente, improcedente. Bueno, si quieren de modelo, ya está la de Jenny Vilcatoma, pueden usarla. Pero se dan cuenta las ganas de obstaculizar. Ojo, cuando uno hace eso, los jueces están en la posibilidad de multar a los litigantes, ¿ah? No se olviden, pueden haber multas por
este tipo de conducta litigiosa que es manifiestamente improcedente y se hace para trabar el sistema de justicia, los litigantes pueden ser multados. Y espero que lo sean, porque de verdad que es un problema, ¿no? Otra noticia del mundo judicial, del sistema de justicia vinculado al proceso electoral, es el inicio de la investigación contra Rafael López Aliaga, Philip Butters y Humberto Ortiz, todos vinculados a la empresa Willax, a la empresa de televisión Willax, por una conducta que, según la investigación, abarca 2 delitos: conspiración para cometer sedición, y eso es un delito grave, y el otro delito es violación de la tranquilidad pública. Y acá hay que tener mucho cuidado, y espero que el Ministerio Público lo tenga. Es decir, no hay delito de opinión en el Perú. Eso está en la Constitución. Por opinar, yo no puedo ir preso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero una cosa es opinar y otra cosa es organizar un golpe de Estado. ¿Ok? Entonces, la señora jueza, la señora fiscal que investiga, o el señor fiscal que investiga estos hechos, van a tener que andar con pies de plomo para tener muchísimo cuidado, no penalizar la opinión. Una opinión a mí me puede parecer despreciable, ¿eh? Las opiniones no se respetan. Se respetan las personas y su derecho a opinar. A mí me hace mucha gracia esta confusión permanente que tenemos. Hay opiniones muy malas, ¿eh? O sea, hay gente que opina que deberíamos tener una dictadura. No respeto esa opinión, en absoluto. Ni la comparto ni la respeto. Lo que respeto es el derecho a opinar. Espero que la Fiscalía logre hacer esa diferenciación claramente. Porque si no vamos a tener un problema de libertad de prensa, y es exactamente lo que no deberíamos tener. Yo puedo opinar que la democracia como forma de gobierno me parece una mala forma de gobierno y creo en una alternativa diferente que paso a exponer. ¿Okay? Yo no puedo ir preso por eso. Yo no puedo difamar. Yo no puedo insultar a otra persona. Yo no puedo mentir imputando una conducta que no es exacta a una persona. Yo no puedo agraviar. Eso está en la Constitución también y en el Código Penal. Entonces, hay que distinguir claramente qué se está haciendo y en qué casos, y cuándo estamos afirmando hechos falsos y cuándo damos una opinión. Las opiniones, como se ha dicho tantas veces, son libres. Los hechos son sagrados. Eso pasó aquí en los Estados Unidos con Donald Trump durante los 4 años de su administración. El presidente de los Estados Unidos no paraba de mentir. No paraba de mentir. Parte de la baja vacunación que tenemos hoy en los Estados Unidos se debe a su influencia. No paraba de mentir. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Se demoraron, hay que decirlo, le dieron un tiempo, hay que decirlo, hasta que finalmente lo sacaban del aire apenas decir una mentira. Lo sacaban del aire. Ustedes recordarán cuando Donald Trump, ya con un mandato, digamos, derrotado por Biden, seguía afirmando que le habían robado la elección y que había fraude. Y que él había ganado masivamente. Pues, ¿qué hicieron los medios de comunicación en el Perú? En Estados Unidos, lo sacaron del aire. Cortaban las transmisiones. Twitter le cerró su cuenta de Twitter. Primero ponía unas advertencias. La información contenida en este tweet es falsa. Y luego le cerró la cuenta de Twitter igual que Facebook. Impresionante. Porque mentir sí tiene consecuencias. ¿Se dan cuenta? Los hechos sí son absolutamente sagrados. Las opiniones pueden ser muy, pero muy diversas. Y esa es la gran diferencia que tenemos que tener muy claro. Y como siempre digo, nosotros tenemos que ser los periodistas imparciales, pero no somos neutrales. Yo no puedo ser neutral frente a la mentira. Y tal vez una de las más tristes en esta campaña, que no tiene nada que ver en realidad con las elecciones, es la de que la vacuna de Sinopharm no funciona. Una mentira que ha hecho muchísimo daño en el Perú, puede hacerlo en el mundo, y que salió justamente de ese canal de televisión.
Y ahí sí yo veo una grave afectación a la tranquilidad pública. Si tú le dices a gente mayor, que era la que le tocaba vacunarse, a personal de salud, que esa vacuna no funciona, tú vas a tener repitiendo al personal de salud que quiere otra vacuna. Y eso es lo que ha pasado con el doctor Miguel Palacios, de buena fe, lo está pidiendo para proteger a sus médicos. Le explican que todavía no hay por el momento una tercera dosis. No la hay. Aprobada por el fabricante, ¿no es cierto? Y que más bien se está desarrollando un nuevo producto para el próximo año, que en inglés se llama booster, que nosotros lo conocemos como refuerzo, pero el refuerzo tiene otras características, o sea, la fórmula es diferente a la de la vacuna. Las que somos mamás hemos llevado muchas veces a los niños a que les pongan el refuerzo de polio, ¿no es cierto? El refuerzo de difteria, tétanos, etcétera, el refuerzo de cuando ya son más grandecitos los niños, ¿no? Entonces conocemos la palabra refuerzo. Eso es lo que vamos a necesitar el próximo año. Pero los fabricantes, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, están trabajando en sus refuerzos para el próximo año. Y están trabajando también en sus vacunas pediátricas, que son otro desarrollo, porque hasta ahora no hay vacuna pediátrica. Entonces imagínense, ¿qué es más importante, el refuerzo o la vacuna pediátrica? Yo me imagino que ambas, pero están concentrados en eso. Entonces, calma. Sí se puede proteger la vida con la vacuna. ¿Es infalible? No, no es infalible. O sea, hay un 5% que no va a tener la protección de la vacuna y se va a enfermar. Eso no quiere decir que el 5% va a morir, no. De esos que se enfermen, que van a ser los menos, ¿no es cierto? Un porcentaje mucho menor se va a morir, pero poquitísimo. Entonces, de verdad, no hay vuelta que darle. Vayan a vacunarse. Tengamos o no tengamos presidente, usted se tiene que vacunar. Son las 9:30, Abel, quería hacer la pausa para que entre nuestro invitado, el doctor Tello. Vamos a hablar justamente de toda esta litigiosidad. ¿Qué se viene esta semana? Él es abogado, experto en derecho electoral, y vamos a volver sobre los temas, ¿no es cierto?, de esta semana. Las apelaciones, cómo suben, cómo bajan los jurados electorales especiales, cómo llega todo el Jurado Nacional de Elecciones de nuevo, y finalmente este proclama, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor José Tello. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancaya, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y las transmisiones en vivo del Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la cuenta de Twitter de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, no, muy bien, entiendo. Durante la pausa me decía, a ver, que había bastantes reacciones sobre lo que es delito y no es delito. Miren, primera cuestión, no todo es delito, ¿ok? Que no me guste la forma en la que una persona trabaja, la forma en la que una persona hable, la forma en la que una persona piense, no convierte a esa persona en delincuente. O puede convertir a esa persona en una persona que para mí es desagradable, pero no la convierte en delincuente. Para que exista delito, la conducta se tiene que ajustar exactamente a la descripción del delito. Por eso es muy importante
examinar el contenido, las palabras, lo que la persona ha dicho en los delitos de difamación, por ejemplo, se examina exactamente el dicho de la persona y se discute si ese dicho es una opinión o si ese dicho es un hecho fundamentado en otros hechos, con lo cual no constituye difamación. Por ejemplo, si yo digo Alberto Fujimori es un delincuente, no lo estoy insultando, estoy describiendo una situación real, fáctica. El señor está preso por haber cometido varios delitos y seguirá preso por algún tiempo porque le han dado 25 años de condena. Entonces no lo estoy insultando, estoy describiendo una situación. Pero si yo digo Keiko Fujimori es una delincuente, eso sí es difamación. ¿Por qué? Porque ella no está condenada por ningún delito. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Las palabras tienen que ajustarse a la realidad. Yo puedo disgustarme con lo que esa persona dice, puedo tener una molestia, me puede causar un enorme desagrado, me puede dar hasta dolor de estómago escuchar, ok, pero eso lo convierte a la persona en delincuente. Lo que convierte a la persona en delincuente es que su conducta se ajuste a la descripción establecida en el Código Penal. Y eso se determina a través de una investigación en la Fiscalía y finalmente ante una acusación ante el juez, finalmente ante un proceso, y que en ese proceso se verifiquen que esas condiciones se dan y que finalmente el juez dicte sentencia con la garantía de doble instancia, porque hay que ir a otra instancia, ratificar la sentencia y finalmente la persona será, ahí sí, un delincuente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No se puede adjudicar con conductas falsas a una persona, porque en ese momento estamos cometiendo el delito de difamación. Como ustedes imaginarán, con todos estos años aquí, yo pocas veces he sido llevada a proceso por delito de difamación y jamás he sido condenada por delito de difamación porque entiendo claramente la diferencia. Y eso hay que enseñarlo en las facultades, hay que decir muy claramente, los hechos que se imputan a una persona tienen que ser reales, ¿ok? Reales y que puedan describirse. Ahora, la ley ampara también el uso de la metáfora, el uso del sarcasmo, de la ironía, del humor, de la imaginación. Eso está permitido. La caricatura, etcétera. Eso está permitido, por supuesto. Pero en general, mi consejo siempre es, cíñanse a los hechos, describan a la persona por el carácter jurídico que tienen en este momento. Es correcto decir Keiko Fujimori investigada y procesada. Correcto. Condenada no es correcto. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Igual, en este momento, los señores de Willax están investigados, no están condenados. Yo no los puedo condenar y ustedes tampoco. Se tiene que hacer dentro de un proceso penal. Y ese proceso penal tiene garantías. El derecho a la defensa, el derecho a contar con un abogado, el derecho a un debido proceso, a unos plazos, a unas instancias, etc. Muy bien, entonces quiero que quede claro. Sí, con mucha pena he leído desde acá, aunque no sea sorpresa, ¿no?, que le han robado el celular a Lourdes Flores en el mitin fujimorista. Y viendo las fotos, la verdad, no había mucha gente, ¿no? ¿Qué le pasa al ministro del Interior que no le pone más seguridad pues a Lourdes Flores y al mitin de Fuerza Popular? Mandaban a la policía y iban a haber más policías que gente y de repente no le robaban el celular a Lourdes Flores. Pero no puede ser, pues que le hagan eso. Si Lourdes ha ido pues a defender a su líder, ¿no? Entre ellos se roben. Qué feo se vio. Qué feo se vio. Esperemos que se lo devuelvan. Alguien arrepentido de corazón se lo devuelva de manera inmediata. Muy bien. Estamos ya con el doctor José Tello para hablar de derecho electoral. Hoy, 19 de julio, no tenemos presidente proclamado. Electo sí, pero proclamado no. Y tenemos, pues, preocupación, como todos. Sabemos que esta semana se puede finalmente cerrar este penoso capítulo de la tercera vuelta, pero vamos a ver qué sigue. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, es un gusto. ¿En qué momento estamos, por favor? Porque hay una gran confusión. Ya estamos próximos a la proclama, los jurados electorales especiales están recibiendo ¿qué? ¿En qué momento estamos del proceso? A ver, los jurados electorales especiales han recibido las apelaciones
y estas han sido concedidas y enviadas al Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido interesante porque si uno ve los documentos que se han presentado, en realidad, y bueno, y las tasas que han juntado, en realidad advierto de que se estaba preveyendo la posibilidad de que se declare una improcedencia en estas apelaciones, por cuestiones meramente formales. Felizmente, ha habido el criterio por parte del Jurado Electoral Especial y evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones, que parece que como que ha uniformizado criterios, valga la aclaración. Entonces, se han subido, o sea, se han elevado en grado. Estas apelaciones sí tienen que ser resueltas ya en el plazo de 3 días, como manda la norma. Ok, entonces, todas las apelaciones de los jurados electorales especiales ya llegaron al Jurado Nacional de Elecciones, ¿ok? En teoría, el plazo de 3 días está corriendo a partir de ¿cuándo? El último que ha entrado. A ver, el plazo de 3 días está corriendo entre el mismo sábado y el día domingo. ¿Por qué? Porque 3 jurados electorales especiales el mismo día viernes 16 elevaron, o sea, concedieron y elevaron en el plazo de 24 horas. Entonces, digamos que entre hoy día, mañana más tardar debemos tener todo esto ya finiquitado, si es que vamos al plazo al máximo. El Así jurado es. por Ahora, hay que gobierno. decir una cosa. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para resolver, pero no quiere decir que tome los 3 días. Puede resolver No, en la primera hora, ¿ok? por- Entonces, si el jurado resuelve, ¿de cuántos jurados electorales especiales estamos hablando con apelaciones? de 5. Nada más que 5. El resto, los otros 55 ya proclamaron ganador a Castillo. Claro, pero hay que tener en cuenta algo. Si es que nosotros vamos a las líneas de tiempo, basta que en un solo jurado electoral especial, en uno, hay un problema de este tipo, toda la línea de tiempo se extiende. Claro, se adapta a ese problema. Muy bien. Entonces, tenemos 5 jurados, pero se va reduciendo, pues es como una pirámide, ¿no? Más chiquitita, ya estamos en la puntita y ya estamos terminando el proceso. Entonces, 5 jurados electorales especiales han enviado 3 el viernes y los otros 2 el sábado, apelaciones. El jurado las puede resolver hoy. Podría Todas, resolver. las Sí, 5. Porque sí. son 5. Y hoy mismo terminar el proceso. Claro, más aún cuando lo que sobrevendría es una improcedencia, porque las causales invocadas no tienen nada que ver con la única causal, que es la cuestión numérica que establece el artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, no existe una discusión de un tema de fondo acá. No, sabemos perfectamente que todo esto es una leguleyada, porque la única forma de apelar una proclamación es porque no ha sumado bien los votos, nada más. No por Claro, cuestiones. Muy bien. Una vez que el jurado, supongamos que lo hace hoy, declara improcedente, devuelve a los jurados electorales especiales, a esos 5, ¿es verdad? claro, Muy bien. Esos 5 tienen formalmente que proclamar a Castillo como ganador. claro. Y ya viene después la proclamación general, que la hace el propio jurado de elección. Muy bien. Entonces, supongamos que hoy mismo el Jurado Nacional de Elecciones resuelve esas 5 resoluciones, devuelve hoy. Ya Claro, mañana puede resolver cada uno de los jurados especiales. las actas de cómputo de voto que hace cada jurado electoral especial quedan firmes y sobre eso ya viene la proclamación que hace el propio Jurado Nacional de Elección. Por eso. Entonces, estoy tratando de ver los plazos más cortos primero. O sea, si hoy día resuelve el Jurado Nacional de Elecciones y envía a los jurados electorales especiales y estos 5 jurados especiales dicen validado, proclaman, mañana en la noche podría proclamar como ganador a Pedro Castillo el Jurado Nacional de Elecciones. En la línea de tiempo, sí, claro, En claro. la línea de tiempo, así es. ¿Ya? Ojalá. Ellos dijeron 20 al principio, ahora están hablando de 24, pero ojalá, porque ahora sí ya no hay plazos concedidos al demandante, o sea, eso ya terminó, porque el demandante quiere demandar el último día para dilatar, ya no. Entonces, eso ya depende de los jurados electorales especiales y la velocidad del Jurado Nacional de Elecciones. Mañana podríamos tener presidente, en la tarde. Podría darse el caso y depende del Jurado Nacional de Elección. Perfecto, muy bien.
y el miércoles extenderle la credencial e inmediatamente poner en movimiento un proceso que es mucho más complejo de lo que la gente cree. Por ejemplo, Cancillería no puede mover un dedo y tiene que invitar a los presidentes de toda América Latina que se invitan normalmente. Vendrán los que puedan, pero nadie puede organizar un viaje presidencial para el 28 de julio sin una invitación formal. Y así tenemos varios temas, además de la transferencia, además de, bueno, como dice, hay que limpiar un poquito, pues antes de salir, por lo menos pasar una escoba, ¿no? No entres a la casa así nomás y tiras las llaves, ¿no? Pero hay otros temas. Se prevé que hoy ingresen, han dicho, cientos o miles de acciones de amparo simultáneas en una especie de ataque concertado para detener la elección. Ya la acción de amparo planteada por Jenny Vilca Toma fue declarada improcedente, pero ella obviamente va a apelar, pero es evidente que es improcedente. Usted y yo lo sabemos solo con leer la Constitución, pero ¿cómo podría afectar al proceso estas cientos o tal vez miles de acciones de amparo puestas en simultáneo? Bueno, se va a generar una improcedencia generalizada, pero sí queda claro pues de que afecta la credibilidad del proceso electoral, o sea, lo congestiona, porque definitivamente eso no está bien. Queda claro que el fuero electoral resuelve, proclama, se termina todo, se consuma todo, pero finalmente pues el hecho de activar la vía judicial va a ser definitivamente pues, en aras de desconocer, o sea, por otra vía, los resultados de esta elección. Y eso no le hace bien al sistema, definitivamente, pues. Claro. Ahora, esto no le hace bien al sistema, dice usted, y esa es una de las preguntas que todos nos hacemos. A futuro, no le digo para este proceso. Rosa María, Sí, disculpa. sí. ¿No me está escuchando? ¿No me escucha? Yo sí lo veo perfectamente y lo escucho perfectamente, ¿ah? Sí. Acá también, Lo vemos perfectamente. acá también lo escucho. Doctor, ¿nos escucha, doctor? ¿Nos escucha? Creo que no nos está escuchando, Abel. Sí, en este momento. Sí. Ahí está. Perfecto, Ahí está. ya. Sí. No, Retomamos. lo que le preguntaba es, ¿qué lecciones de reforma nos deja toda esta historia? Porque estamos viendo procesos con mucho más litigiosidad que antes, ¿no es cierto? Antes los perdedores eran mucho más nobles, entendían a la primera que habían perdido. Trump en los Estados Unidos, Keiko Fujimori en el Perú, habrán otros que van a obedecer al mismo patrón de hostilidad a las autoridades electorales, hostilidad por haber perdido. ¿Cómo prevenir que, digamos, las reglas del juego nos ayuden a tener el ganador lo más pronto posible? Claro. Antes de eso, me gustaría dar un alcance por intermedio tuyo. Hay una resolución que voy a hacerles llegar a ustedes dentro de un rato, que es la resolución del caso Guadalupito, un caso de nulidad por error numérico en el año 2018. Es la resolución 3574-2018. Ahí sí, por ejemplo, se aplicó bien esta causa. Eso es bueno como para, de todas maneras, tenerlo como una referencia. Ahora, acá tienen que haber temas de forma y de fondo. Urge una reforma procesal electoral. O sea, todo lo que es el procedimiento electoral tiene que ser tratado de una manera distinta. No se puede tratar de la manera en la que se viene llevando a cabo. Hay muchas cosas que no están reguladas, tiene que mejorarse, pero por otro lado también tenemos que ver aspectos más de fondo, como por ejemplo la reducción de la valla para la elección del presidente en primera vuelta. Quizás 50% no, quizás 40%. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que se liberen y se elimine de la LOE este tipo de normas tan anacrónicas como el impedimento de difusión de encuestas, permitiendo de que los electores tengan un voto estratégico. Entonces, podríamos nosotros, bajo esta lógica, evitar el balotaje o segunda vuelta. Es algo que hay que analizarlo y sí preverlo para efectos de mejorar la dinámica, no en las próximas elecciones generales, la elección del presidente. Fuera de eso, también se debería evaluar si es que la elección necesariamente tiene que ser en el mes de abril.
se puede adelantar el plazo de tal manera de que la tengamos, por ejemplo, febrero o marzo, y evitemos este tipo de situaciones tan complicadas, teniendo justamente un demanda el 20 de julio. Claro, Es curioso porque en algunas elecciones se ha criticado que entre primera y segunda vuelta haya tanto tiempo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ha sido muy útil en esta oportunidad y creo que lo será en el futuro. Y por otro lado, siempre se definía rápidamente al ganador. Para mí no hay duda que una vez que Ipsos le hizo el conteo rápido, bueno, había ganado Castillo. Había que dar unos días, por supuesto, a la OMPE para terminar su conteo, 3, 4, 5 días. En una semana era claro que Pedro Castillo seguía siendo el ganador. Para adelante, la verdad, todo lo demás ha sido pataleta. Pero no podemos tener un sistema mucho más rápido. Hay mucha apelación. Es decir, toda una autoridad administrativa está sujeto a contestación e impugnación. Ese es el principio básico del derecho administrativo. Sin embargo, como hemos comentado ya en este programa antes, el derecho electoral no es derecho administrativo común, es un derecho administrativo especializado con sus propias normas que buscan, ante todo, garantizar el voto del elector y conseguir un resultado para poner paz al conflicto electoral. En ese sentido, ¿no parece absurdo que se tenga que apelar toda resolución emitida por un jurado electoral especial? Todo llega al Jurado Nacional de Elecciones. Y de vuelta, y de ida, y de vuelta, y de ida. Podríamos hacer un procedimiento mucho más sencillo, ¿verdad? claro, y hay que prever ahí también que, por ejemplo, hoy en día tenemos que utilizar el Código Procesal Civil para efecto, por ejemplo, de sancionar a los litigantes que son temerarios, que es algo que sí pues, se ha advertido en este proceso electoral, hay que ser bastante claros en eso. Han sido muy temerarios en la interposición de recursos, no observando lo que manda la norma, entonces sí hemos podido advertir un abuso del derecho de acción. Ese tipo de conductas, por ejemplo, también hay de alguna otra manera corregirlas porque no ayudan en un proceso electoral, generan una congestión, una mala imagen y eso es algo pues, que no da legitimidad, o sea, afecta a la legitimidad, porque la gente, la percepción ciudadana es, esto está mal, que acá hay fraude, o sea, la gente empieza a pensar mal y no debería hacer ese tipo de situación. Cuando se da el abuso del derecho de acción, lamentablemente, pues, en temas políticos como una elección, las consecuencias son distintas a las de cualquier otro tipo de proceso judicial, por ejemplo. Sí, como decía Fernando, tú en este fin de semana se ha permitido que se mienta mucho y que se diga cualquier cosa, pero mentiras gigantescas sobre incluso el proceso electoral, ¿no? O sea, y sobre los procedimientos. Yo he visto a destacados abogados salir con la ley de procedimientos administrativos, abogados de la defensa de Keiko Fujimori, y citar la ley de procedimientos administrativos cuando el derecho supletorio acá es, como usted ha señalado, el Código Procesal Civil, no la ley de procedimientos administrativos. Y eso es algo que cualquiera que haya llevado la especialización de derecho electoral sabe, pero parece ser que la defensa de Fujimori no sabía y al usar una ley que no corresponde han incrementado esta litigiosidad a niveles sin precedentes. Ahora, esto de las multas es bien interesante, porque yo les decía también a la audiencia antes de que usted entrara al aire, que si uno interpone pues 2.000 acciones de amparo, ¿no? Los litigantes con acciones que son todas copiar-pegar van a sufrir probablemente una multa del sistema de justicia, ¿es así? Claro, es más, se puede también accionar con el colegio profesional. O sea, Ya. existe esta posibilidad porque, de hecho, pues que es una mala práctica y normalmente en los gremios profesionales, los colegios de abogados de Lima o algún otro colegio de abogados, se sanciona este tipo de conducta. Entonces, bueno, cada quien es autor de su destino y también responsable de sus actos. Si han sido temerarios, bueno, podrían sufrir las consecuencias de esta acción. Hasta el momento, usted ha observado las resoluciones del jurado y los jurados electorales especiales, donde parece haber unanimidad. Eso es algo que no se ha destacado de manera suficiente, creo yo. Son 60 jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. No hay nadie que a estas acciones haya dicho fundada, en fin, concedido, nadie, pero en ningún caso.
¿Por qué ha sucedido esto? Si los jurados son de procedencia muy diversa y sin embargo hay unanimidad. Lo que pasa es que de alguna otra manera están uniformizándose los criterios. En determinados temas, como por ejemplo la cuestión numérica, que es la causal de nulidad que se está analizando ahora en esta etapa del proceso, respecto del acta de proclamación de resultados, esto sí ya es algo muy consabido, o sea, es algo que ya es histórico. Por eso mencionaba la famosa resolución del caso Guadalupito del año 2018. Ese es un caso donde sí procedió, es más, el jurado anuló porque se cumplieron con los supuestos de tener la sumatoria de votos blancos nulos viciados que superaron los 2/3 de los votos emitidos. Acá hubo un litigio entre el Movimiento Regional Súmate y el Partido Alianza por el Progreso. Entonces, cuando el jurado declara la nulidad, Súmate queriendo conservar la elección. Fue muy distinto. Quiso conservar la elección para ganar la alcaldía y el jurado dijo, un momentito, tú no me puedes hacer el cálculo sobre el padrón, sino sobre los votos emitidos. Y sí anuló la elección porque se había superado los 2/3. Entonces, en este tipo de situaciones se dan estas nulidades. Entonces, si vamos nosotros a otros supuestos, es muy normal que los jurados electorales especiales, por más que tengan autonomía en primera instancia para resolver de acuerdo a su criterio, sí uniformicen porque no se pueden ir a resolver o atender cosas que no están contempladas en la norma. Por eso, por ejemplo, ahora no me extrañaría que el jurado declare improcedente incluso estos pedidos de apelación porque no configuran la causal y en consecuencia no hay ni siquiera procede con el tema de fondo. Se sabía claramente, porque cualquiera que lea la Constitución sabe que solo se declara nula una elección cuando la suma de los votos blancos y nulos suma 2/3 de la votación total. Eso no ha pasado en el Perú y no va a pasar en una elección nacional. Es absurdo pedir una nulidad. Pero lo que pedían la defensa de Keiko Fujimori era la nulidad de algunas mesas. Aquí es donde Castillo sacaba muchos votos y Keiko ninguno. Entonces, esas pedían que sea nula. ¿Para qué? Para alterar el resultado final. Se congeló la imagen, María. Rosa María. Vamos a Vamos a arreglar. arreglar la imagen y el audio. El Violencia. doctor Tello sí nos... Rosa María, se congeló tu imagen. ¿Podrías volver a repetir la pregunta al doctor Tello, por favor? Ay, mil disculpas. Lo que decía es que la nulidad de mesa solo se podía pedir si es que habían testigos que dijeran que habían sido intimidados, que se les había pagado, que había cohecho, colusión. Y, y la defensa de Keiko Fujimori, hay que decirlo una y otra vez, no ha producido un solo testigo en 86.000 mesas, pero uno solo que diga que fue coaccionado como miembro de mesa a escribir algo distinto de la verdad electoral. ¿Esto no merecería una sanción por parte del jurado? Claro, o sea, lo que ocurre es que ha habido o tiene que ser materia de análisis esta mala práctica en cuanto a la interposición de los pedidos de nulidad. Hay tres tipos de nulidad que contempla la norma de manera expresa. La nulidad en mesa, artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. La nulidad parcial o de distrito electoral, artículo 364. Y la nulidad nacional, artículo 365. Si uno revisa, no existe sustento para justamente sustentar, valga la aclaración, o la redundancia en el término, una nulidad. Por lo menos ahora la parcial, la nulidad en distrito electoral no. En lo que se refiere a la nulidad nacional menos. Y en la nulidad en mesa faltó justamente la consistencia probatoria, porque no existe consistencia probatoria. Entonces, ahí hay serios problemas que podrían llevar pues justamente a analizar ya de manera global si ha habido pues una actitud temeraria, un abuso de derecho de acción. A mi entender, por lo menos en esta etapa, es notorio que sí la hay. Ahora con la interposición de estos pedidos de nulidad parcial. En la primera etapa era un poco más, como que más
gaseosa la situación, o sea, como para hablar con contundencia si es que correspondía o no, en este caso, decir de que hubo un abuso del derecho, pero sí se alejaron de la probanza que normalmente el juzgado utiliza y además buscaron llevar el tema hacia situaciones de no haber justamente un personero que asegure que las cosas el día de la elección se estaban llevando de manera acorde, son imposibles de probar. Todo puede caer en conjeturas, y con conjeturas uno no puede anular votaciones, actas que contienen la votación de mesas enteras, porque se vulnera el principio de conservación del voto, que es el pilar, uno de los pilares del derecho electoral. Ahora, tenemos una estadística de cuántas mesas no tuvieron ningún personero, cuántas personeros del fujimorismo y cuántas personeros de Pedro Castillo. Aún no. Eso es un trabajo pues, que se tiene que hacer en los próximos, diría hasta meses, porque es un trabajo donde hay que analizar eso con bastante detalle. Claro, Y porque sí, hay algunas actas que presentan como fraudulentas los abogados de Fuerza Popular que sí tienen personero de Fuerza Popular. Entonces, si tienen personero de Fuerza Popular, la respuesta lógica del Jurado Nacional de Elecciones es ¿por qué no lo denunció el personero en el momento del escrutinio? En el acta final pones tu observación. y han hecho pública, por ejemplo, actas que supuestamente fueron llenadas y sin embargo le dan como ganador a Fuerza Popular antes que a Perú Libre. Entonces, también, donde uno, por ejemplo, puede darse con ese elemento indispensable en el fraude, que es la afectación severa del sufragio, o sea, de la intención de voto por un determinado partido que se ve afectado. Ahí está el fraude. Entonces, si dicen que, por ejemplo, las actas han sido llenadas por un mismo puño, pero los resultados no perjudican a Fuerza Popular, entonces es evidente pues, que ahí no se cumplen con los requisitos para sustentar, como ya lo he manifestado, una nulidad. Doctor, usted sabe perfectamente que el mismo puño gráfico no puede ser causal de nulidad porque en las mesas hay uno que escribe. Cualquiera que Así está es. en una mesa lo sabe. Uno que dice, ya, yo escribo más rápido, más bonito, ustedes suman y me van dictando. Y escribe todas las actas, incluso pone ya, tú cómo te llamas, tú cómo te llamas, tú cómo te llamas, perfecto, todos firman. No puede ser que se utilice en una audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones. A mí me dio vergüenza ajena. Eso como argumento es absurdo, es ya buscarlo a la sin razón. Y es una pena. Ahora, también es verdad que pusieron a gente muy joven, Fuerza Popular solicitó los servicios voluntarios de una legión de abogados limeños que lo que buscaron fueron solamente las actas en las cuales a Keiko Fujimori no le iba bien. Y en esas actas tratar de encontrar este tipo de cosas que son absurdas, porque al final lo único que ha terminado probando todo este escrutinio es que no ha habido ningún fraude. Gracias a todo este escrutinio, estas sean probablemente las elecciones más limpias que han habido en el Perú, porque nunca una legión de abogados se ha volteado a mirar una por una todas las actas, sobre todo los distritos más pobres del Perú. ¿Usted tiene esa misma sensación de limpieza de este proceso electoral? El proceso electoral ha sido un proceso regular, ha sido un proceso que tiene un nivel de legitimidad, no se puede cuestionar la legitimidad del proceso. De hecho, también hay que ser bastante claros. En mesa siempre se pueden dar situaciones particulares que si uno no tiene un personero, tampoco no tiene cómo probarlas. Recordemos, por ejemplo, el pase a segunda vuelta de Alan García frente a Lourdes Flores Nava. Nadie va a negar que la personería presta fue mucho más eficiente que la de Unidad Nacional, pero eso es parte del proceso y está dentro del marco legal. Así es, está dentro del marco legal. Entonces, no se puede hablar de irregularidad cuando la culpa, en cierta manera, es de tu propia organización política, porque no tienes los personeros, porque no tienes, digamos, esa capacidad de poder salvaguardar tu voto. Entonces, No, y es acá, evidente que el partido, digamos, hay que ver, finalmente por eso le preguntaron los números, pero Fuerza Popular es un partido que tiene ya 15 años, 11 por lo menos, y tiene una organización mucho más sólida que ha recibido financiamiento público en los últimos años, mientras que la otra es una organización provinciana, más pequeña, que ha perdido todas sus elecciones nacionales anteriores,
y que esta es la primera vez que tiene un triunfo. Entonces, es posible, no lo sé, que Fuerza Popular tenga más personeros en mesa en el total que Pedro Castillo, ¿no? Es posible. No necesariamente, porque Fuerza Popular yo lo definiría como un partido atrapalotón, cachorro, así se le definiría en la ciencia política. Un partido electoral, un partido manejado por un grupo pequeño que, por ejemplo, el éxito electoral del año 2016 fue un éxito que se basó en independientes. De 73 candidaturas, 12 eran propiamente de Fuerza Ah, no, Popular, sí, sí, no 61 había eran militantes. invitados. Claro, Entonces, uno advierte que este es un trabajo distinto, o sea, no es un trabajo de un partido orgánico. Hay un problema, claro, pero digamos, menos orgánico es Perú Libre. Hasta el invitado iba en un vientre de alquiler. O sea, Pedro Castillo no militaba en Perú Libre, salvo para la postulación, ¿no? Y probablemente cualquier día de estos nos sorprende y renuncia a su militancia. Es decir, tuvo que inscribirse en el partido para poder postular. Pero esto es por un cambio legal. Si no hubiera tenido la obligación, ni siquiera se inscribía. Entonces, me parece que un vientre de alquiler tiene menos posibilidades de claro, reclutar personeros, ¿no? Salvo que en efecto, Juntos por el Perú se los dio. Pero también es verdad que personeros de López Aliaga y de Avanza País también se fueron con los fujimoristas. Ha habido de todo, ¿no? Hay que decir que ha habido de todo. Abel, no sé si tenemos preguntas del público, porque después me olvido. Sí, ya tenemos algunas preguntas por aquí. ¿Qué pasaría si no llegamos con presidente proclamado al 28 de julio? ¿Qué figura sí. se Por presenta allí? ejemplo, Fuerza Popular se dio un apoyo. Perdón, hemos perdido su voz. Doctor Sí, Tello, ¿lo escuchamos? Sí o no más. Doctor Tello, el doc- lo estamos escuchando, puede seguir, continuar. creo que se ha congelado la imagen del doctor Tello. Doctor Tello, ¿nos escucha? Doctor, Claro, sí, sí, ¿cómo está? sí. Bien, la Ah, pregunta que le hacíamos es, ¿qué pasaría si llegamos al 28 de julio sin presidente proclamado? ¿Qué figura se da ahí? Eso no está regulado en la Constitución, no está regulado en la ley, es una situación totalmente atípica. ¿Qué ocurre? Lo que está previsto en la Constitución es la vacancia presidencial y una cadena de mando que viene del presidente vacado o renunciante, vicepresidentes y presidente del Congreso de manera residual con la obligación de convocar a elecciones. Entonces, en el caso particular de que se dé una situación de este tipo, definitivamente tendría que asumir el presidente que resulte electo en el Congreso de la República, porque estaríamos nosotros sin presidente y vicepresidentes electos. Ahora, siendo bien claros, este supuesto surrealista, a mi entender, es una situación, como digo, nunca antes vista, pero sí me parece que también debería dejarse bien en claro que una elección no se puede anular si es que no se llega al 28 de julio con un presidente ya juramentado. Hay una voluntad popular, no se configuró ninguna causal de nulidad. La nulidad es única y exclusivamente dada por ley. En consecuencia, no se puede desestimar esta elección, sino que en todo caso correspondería cubrir el vacío legal con la presidencia interina de quien asuma la presidencia del Congreso y obviamente en el muy corto plazo tener ya juramentado al quien va a ser el presidente de la República. esa es una salida. ¿Alguna otra pregunta, Abel? Acá, hay que apretar el botón acá. El tema del habeas data, están preguntando algunos oyentes, ¿va a tener sanciones para el señor jefe de la OMPE? El doctor Castiglioni dijo que quieren que se sancione por no haberles presentado los padrones. ¿Esto queda pendiente? ¿Esto es viable?
A ver, en primer lugar, hay que ser bien claros que cuando un habeas data es declarado fundado si genera responsabilidades funcionales, o sea, a los funcionarios que están involucrados. No me atrevería a decir si afecta directamente al jefe de la OMP. O sea, que ser bien claros acá. Acá hay una estructura dentro de la OMP y hay funcionarios a cargo de justamente este tipo de procesos, de entrega de información. Normalmente son los secretarios generales que tienen a su cargo la mesa de trámite documentario. Entonces, habría que ver bien a quién le correspondería en el supuesto en que se declare fundado el habeas data. Y sabemos perfectamente que esta es una medida que va en instancia judicial aún, o sea, tiene para bastante Ahora, tiempo. doctor, aun cuando concedieran el habeas data, ¿qué cosa van a sacar con el padrón? Lo único que van a sacar con el padrón es comparar la firma de los miembros de mesa emitida ese día con su firma en el acta. Y si no se parecen mucho, tampoco pasa nada. La otra cosa que pueden sacar es los muertos. De los muertos han ido a votar. Van a constatar que no fueron a votar, pues porque no conozco a nadie que haya dicho que un muerto votó que un vivo votó en lugar de su pariente muerto. No hay una denuncia sobre eso. No hay un testigo, de nuevo, no hay un testigo. Finalmente podrían sacar una información que sí es complicada, que es la siguiente. Hay 70 mesas en el Perú donde ganó Pedro Castillo y Keiko Fujimori tuvo 0 votos, y hay 18 mesas donde ganó Keiko Fujimori o 17 y Pedro Castillo tuvo 0 votos. Si uno tiene esa información, es bien claro saber quién votó por quién. Y el voto en el Perú, si no ha cambiado la Constitución esta mañana, el voto es secreto y nadie tiene por qué saber por quién voté, porque eso se presta a castigos, a venganzas, y a mí me garantiza, el sistema electoral me garantiza que mi voto es secreto, para que yo no sea perseguida por mis opiniones ni por mi voto. Ahora sí se me congeló la imagen del doctor José Tello, pero no sé cómo lo estás viendo tú, Abel. Sí, está congelado, doctor. El doctor se ha congelado. Mira, que mi internet funciona muy bien. Estoy bien lejos, pero mi internet funciona muy bien, ¿eh? Hemos Ahorita lo perdido. recuperamos. Hemos Vamos a perdido al recuperar. doctor José Andrés Tello Alfaro. Acaba de salir. Ojalá que nos conteste esta pregunta y lo vamos a ir despidiendo, por supuesto. No sé si hay alguna otra pregunta, Abel, en el camino hasta que nos logremos conectarnos nuevamente con el doctor Tello. En el peor de los casos, eh, que presenten todos sus recursos, que alisten toda su batería de recursos, Fuerza Popular, ¿cuándo tendríamos proclamado al presidente? Hemos visto en el mejor de los casos que podría ser estos días. Y en el peor de los casos, Yo no creo que más de 3 días, Abel. No hay forma, porque ya se vencieron ahora sí todos los plazos. 3 días tendría que ser el 23 o 24 de julio. Sería una pena, ¿no? Porque le quedarían 4 días para organizar una transferencia, que es más o menos como tocar el timbre y aventar las cosas, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, la pésima transición va a ser responsabilidad de Fuerza Popular y de nadie más. Y siguen con eso, ¿ah? O sea, no es que hayan cambiado. El mitin del sábado fue poquita gente, pero siguen con eso. Lamentablemente, hay que decirlo, hay como dos sectores ya derivados de esta derecha, ¿no? Uno manifiestamente golpista y otro que dice que va a acatar el resultado, pero que más bien hay que organizar a la oposición. La pregunta es, ¿cómo vas a organizar la oposición si tú mismo has caído en el descrédito durante todas estas semanas inventando un fraude que no existe? Debieron haber pensado antes que lo más importante era organizar una oposición, no andar gritando fraude, pues. Pero en fin, están en otra historia, es muy difícil de convencer a un negacionista, es sumamente difícil de convencerlo. Lamentablemente hay gente honorable en esto y a mí me da muchísima pena, pero los negacionistas son así, pues, o sea, no quieren aceptar la verdad porque no quieren aceptar la verdad, ¿no? Y creen que una firma falsa en un papel es una prueba. Un papel no cotejado, donde el testigo, donde el suplantado, donde el falsificado, donde la víctima de una falsificación dice, no señor, esa sí es mi firma, yo sí firmé eso, sí es mi acta.
se te cae todo, se te cae completita la denuncia por fraude, porque esa es la tesis central. Que los hermanos estén en una misma mesa, y hemos explicado 100 veces, no causa la nulidad de una mesa. Es posible que los 3 miembros de mesa se pongan de acuerdo y le cambien los votos a la gente. ¿Es posible? Sí, teóricamente es posible, pero tendrían que haberlo hecho en 1000 mesas, 30.000 personas, perdón, de nuevo, 3.000 personas, más los personeros, en los casos en los que están los personeros. Entonces, sería muy complicado, ¿no es cierto? Muy bien, ya estamos con el doctor José Antonio Tello, que creo que se ha vuelto a unir inmediatamente para ir completando la mañana y reiterar esta pregunta que se hace insistentemente a través de las redes sociales. ¿Para cuándo, para cuándo, para cuándo? Y que causa algunas protestas en el grupo de Perú Libre también, aunque en realidad no hay nada, miren, no hay nada mejor que esperar, porque la espera va a producir un resultado mucho más legítimo, ¿no? Porque se agotaron todos los recursos, se les dio la oportunidad de hablar, televisaron las audiencias, todo el mundo vio a Lourdes Flores sustentando lo imposible, con el Código de Procedimientos Administrativos, además que no corresponde. Eso lo hemos visto todos, ¿no? Y es evidente, tú decir, esta firma no se parece a esta firma. ¿Y qué dice el firmante? El firmante dice, sí señor, sí es mi firma. Entonces, pues, ¿cuál fraude? Si el señor dice que sí es su firma, o sea, a ver, yo si le falsifico la firma a alguien, lo primero que dice el falsificado es, esa no es mi firma, yo no firmé este documento. Ah, bueno, ahí sí tenemos un caso. Y esa no es una prueba que tenga que producir la autoridad. Hoy día he leído una entrevista a Álvaro Vargas Llosa que señala eso, que esas pruebas las tiene que producir la autoridad. No, no las tiene que producir la autoridad, las tiene que producir quien alega el hecho. Quien alega el hecho produce la prueba, y la prueba no existe porque ninguna persona supuestamente falsificada ha salido a decir mi firma es falsificada. Y que no se parezca a la de la RENIEC no significa absolutamente nada y no te da carta blanca para volarte 200 votos de personas que han votado legítimamente. Muy bien, doctor. Última pregunta, porque nos congelamos y no quiero ponerlo más en riesgo. La pregunta es ¿para cuándo, para cuándo, para cuándo? En el escenario pesimista, ¿cuándo se proclama el presidente de la República? Es que lo que ocurre es que eso debería ser a más tardar mañana. Ya estamos. Yo estoy con usted, ¿ya? Yo estoy con usted. Pero hay que imaginar un escenario pesimista. 3 días. Lo que pasa es que la norma establece que el jurado resuelve en 3 días. Se entiende, por ejemplo, excediendo el cómputo del plazo. Domingo, lunes, martes a más tardar. Claro. Miércoles podría ser la proclamación luego de que se elabore el acta y sale todo, digamos, hablamos del día 21. Y bueno, a una semana del 28 de julio, exactamente. Exactamente, la locura, pero ya estábamos advertidos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Tello, por haber estado con nosotros. Hemos tenido un poquito de problemas con el internet, pero que creo que ha quedado bastante claro. Abel, también me voy muchas gracias. Abel, también me voy despidiendo si no hay ninguna otra inquietud o pregunta del público para mí. Bueno, no tenemos más inquietudes. Agradecemos al doctor José Tello la gentileza que tiene de atendernos y lo molestamos en otro momento. Rosa María, sobre las vacunas, ¿no? Nuevamente repetir que todas las vacunas son buenas, que hay 4 informes de la vacuna Sinopharm. Algunas personas parece que no han entendido eso y dicen, no es efectiva. Todas las vacunas son buenas y como dice el eslogan, ¿no? La mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Así es. La que llega primero a tu hombro. Acá en Estados Unidos sí permiten escoger, porque Johnson & Johnson no se recomienda para mujeres como yo, digamos, ¿no? Por una serie de eventos de clínica personal. Pero en general es una buena vacuna para poblaciones muy alejadas, porque es una sola dosis y su refrigeración es muy sencilla. Pfizer es una vacuna que necesita una refrigeración especial. Ha costado mucho por eso distribuirla. Entonces, tomemos en consideración que tanto Pfizer como Sinopharm, como Moderna y Johnson & Johnson, me parece esas 3, y AstraZeneca,
perdón, esas 5, están aprobadas tanto por la OMS como por la Autoridad Sanitaria del Perú. Entonces, son buenas. Pónganse la vacuna. La primera que le ponga, póngasela. Lo antes posible. Apenas sale su nombre, usted va a hacer su colita y se pone la vacuna. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo pues por los demás, ¿no? Por sus hijos, por sus nietos, por otras personas, por las personas con las que trabaja, con las que estudia. Si usted se enferma, es libre de morir, es su decisión, pero no tiene por qué enfermar a los demás. Hay gente que se ha molestado con mi ejemplo del cigarro, pero yo creo que aplica muy bien. ¿Tú quieres fumar? ¿Quieres destruirte tus pulmones? Tu problema. Hazlo solo. Te encierras en tu casa, lo haces solo. Pero lo que no puedes es obligar a otros a respirar tu humo, ¿no es cierto? Igual, tú no puedes obligar a otros a respirar tu virus porque no te has vacunado. No está bien. Muy bien. Nos tenemos Bien, que Rosa despedir. María, y pedimos y le decimos también a nuestros oyentes que el 31 de agosto vamos a hacer una rifa, así que ya les vamos a ir informando para que nos Bueno, vayan ayudando. Así es. Hay no, que no llegamos, mantener, no llegamos. sí, Acá no hay que mantener llegamos. la radio, hay que renovar algunas cositas, es que vamos a hacer una rifa el 31 de agosto y ya les vamos a ir dando los datos de la rifa. Ya la mayoría que nos ha ayudado sabe cómo funciona esto, así es que ya vamos a ir indicándoles. Bien, Rosa María, que tengas un buen lunes y mañana nos reencontramos. De todas maneras. Adiós. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.